Bienvenidos a todos ustedes a esta sesión que es la 11ª sesión y la primera de este año 2023. Así que estoy muy satisfecho de haber llegado a este número de esta serie que llamamos Chachapuma, como nuestra revista impresa. El objetivo de este canal es, como ya hemos dicho varias veces, dar a conocer los resultados de investigaciones que tienen que ver con la arqueología boliviana. Por eso invitamos a diferentes colegas, tanto bolivianos y extranjeros, pero esta vez estamos invitando no a una arqueóloga, sino a una arquitecta. Así que estamos muy complacidos porque la arqueología se nutre de disciplinas científicas distintas, como la etnohistoria, como la etnología, en fin, y en este caso me ha parecido apropiado eh, poder hablar de un sitio arqueológico desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Y estamos hablando de la conservación arquitectónica. Este programa va dirigido sobre todo a los estudiantes de arqueología y de historia, ¿no? Y en este caso, nuestra invitada especial es una invitada de lujo, quien es nuestra amiga Paola Lisset Carballo Elvira, con quien nos conocemos y somos amigos desde hace aproximadamente 11 o 12 años, cuando tuve la oportunidad de participar como miembro adscrito, diríamos, de la Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural, siglas CEPAC, de la cual en el momento actual Paola es presidenta, así que es una verdadera maravilla. Repito que ella es de profesión arquitecto, es magíster en conservación del patrimonio cultural de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. También es magíster en gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Sucre. Diplomada en educación superior con enfoque en diseño de nuestra universidad, la UNSA, y tiene una especialidad en restauración y rehabilitación del patrimonio edificado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Es además miembro de ICOMOS Bolivia y en este momento ejerce como secretaria general. También es miembro del Comité Científico Arquitectura Vernácula de la CIAB. Entre el 2008 y el 2013 ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como supervisora de obras de edificios patrimoniales en la Dirección de Patrimonio Cultural. En 2014 trabajó como consultora especializada en conservación del patrimonio edificado para instituciones gubernamentales. Y entre el 2015 y el 2019 trabajó en la Escuela Taller de La Paz como responsable de formación técnica. En 2020 trabajó en el Fondo Nacional Productivo y Social como gestora nacional especialista en patrimonio. Desde 2018, ella es docente invitada en la materia de conservación y restauración de patrimonio edificado y paisaje cultural en nuestra universidad. El 2021 ha trabajado como responsable conservadora y restauradora en el sitio arqueológico de Iscanguaya. Esto para la empresa Gallardo Herrera en el proyecto de restauración del sitio arqueológico turístico y arqueológico de Iscanguaya para el gobierno autónomo departamental de La Paz. Y el año pasado también tuvo una destacada labor como responsable conservadora y restauradora en el sitio arqueológico de Pilcocaina, en la Isla del Sol, que seguramente va a ser motivo de otra entrevista en el futuro, porque es un tema realmente importante. Pero esta vez ella nos está llevando de la mano hacia el norte de La Paz, con un trabajo que ha hecho y que ella lo ha titulado Iscanguaya, la compleja ciudadela de piedra. Paola, es realmente para mí un gusto, un placer que estés con nosotros apoyándonos en esta iniciativa cultural y te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Yedu.
Gracias por todos tus halagos y reconocimiento. Y sí, gracias a tu invitación y poder participar en este programa. Creo que es muy importante difundir y más que nada compartir el conocimiento. El patrimonio cultural es un ámbito en el cual alberga muchas profesiones. No solamente va a ver de la mano con la arqueología, sino también con la arquitectura, con el paisaje cultural, con lo que es sociología, biología, química, física, o sea, entran muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando uno habla y tiene que trabajar especialmente en el patrimonio cultural, tenemos que entender que es algo transdisciplinar. Y me alegra muchísimo estar aquí y verlo, como tú dices, desde esta visión de arquitecto y de conservador más que nada, ¿no? Creo que he aprendido en estos años siendo conservadora a compartir mi experiencia y especialmente aprender de muchos de mis colegas. He trabajado con arqueólogos, con biólogos, con químicos, ingenieros civiles, o sea, creo que es esa riqueza que también se tiene que entender en el patrimonio. Correcto. Sí, sí, yo creo que es muy importante la labor. Además, ya vamos a estar conversando porque Paola ha hecho un trabajo casi desinteresado en estos últimos años, ¿no? Y eso es muy loable. Así que, sin más preámbulo, te invito a que compartas tu presentación. Gracias. El día de hoy les he traído lo que es Iscanguaya, la compleja ciudad de piedra. Bueno, voy a empezar un poco con los antecedentes que tiene justamente esta ciudadela. La ciudadela está ubicada en el departamento de La Paz, en la provincia de Muñecas. Ustedes pueden ver aquí en el mapa, ¿no? En toda la región. Y está lo que es al borde del río Lica. Este elemento natural es sumamente importante para la ciudadela, ya que toda la concepción de la misma y de la cultura se da hacia lo que es todo este bagaje eh, físico, ¿no? Y natural que se tiene. O sea, la ciudadela, como la pueden ver, está inserta dentro de lo que es toda la cordillera real, la parte ya final de la cordillera, pero está justamente en unas quebradas y va acondicionándose, va adecuándose a toda esta hermosa topografía que tiene y como pueden ver también ahí, a los pies del río Lica. Voy a hablar muy cortito de la cultura Mollo porque creo que es importante tener estos antecedentes. ¿No? No voy a tocar hacia atrás, sino más bien la cultura Moyo actual, que aún mantiene y conserva todo ese bagaje y conserva toda la memoria en su gente. Y esto es importante porque para las intervenciones en sitios arqueológicos, en sitios coloniales, en sitios republicanos, ¿no? Donde involucre al patrimonio cultural, toda la recuperación va a estar dada hacia la sociedad. O sea, tenemos que entender que el patrimonio tiene un valor en sí mismo como un bien físico, pero también está acompañado con un valor simbólico y especialmente con un valor identitario, por lo cual es sumamente importante tener en cuenta todo este bagaje, ¿no? De saberes ancestrales, bagajes de conocimientos, costumbres, rituales que le van a dar su significado al patrimonio. Entonces es sumamente importante el tener en cuenta a la cultura viva que se tiene en el lugar. Como ustedes pueden ver, el hecho de contar con justamente la memoria y la identidad en la cultura es sumamente importante, ¿no? Como ustedes ven en la fotografía, es una fotografía del 2019 donde aún el pueblo mantiene la memoria de todo lo que era la música, la danza, las vestimentas, las costumbres, ¿no?
Y lastimosamente, y lo digo así, que antes estas ceremonias se hacían en Iscanguaya, ahora se las hace básicamente en los cerros aledaños. Ya no se emplea justamente el sitio. Entonces, está pasando al olvido porque ya está perdiendo este valor identitario tan importante, ¿no? Y que le da un valor más a este lugar. Entrando a la ciudadela ya de Iscanguaya y la importancia que tiene la misma, se va a mostrar en varias facetas. Primero, tenemos que entender que es un monumento nacional, que si bien está justamente dado por el decreto supremo número 11034 del 17 de agosto que lo protege, ¿no? También tiene justamente una ley departamental y una ley municipal declarándola o reconociendo el valor de este monumento como patrimonio arqueológico, ¿no? Aparte, obviamente, las protecciones legales, como es la ley del patrimonio, la 530, que es la ley de patrimonio cultural boliviano, donde obviamente contempla y protege, ¿no?, a todos los sitios arqueológicos de Bolivia. El conjunto que estamos hablando de Iscanguaya, lógicamente va a tener una relevancia muy importante a nivel científica, a nivel arqueológica, a nivel tecnológico, a nivel arquitectónico y urbano. O sea, son muchas las visiones que uno puede tener de este monumento y el campo para la investigación es amplio. Creo que no hemos llegado ni al 5% en las investigaciones, tal vez un poco más en el tema arqueológico, pero lo que hemos ido encontrando a nivel tecnológico, a nivel urbanístico, es sumamente interesante, igual que el análisis un poco arquitectónico que he ido realizando y que vas viendo al momento en que vas haciendo las intervenciones de conservación, que nos han dado la facilidad o la posibilidad de entender mucho más a una cultura a partir de cómo ellos iban entendiendo la manera de construir, iban entendiendo la manera de organizarse urbanísticamente y cómo iban entendiendo las construcciones y las técnicas constructivas, ¿no? Si bien en la consultoría que nosotros hemos hecho con la empresa Gallardo Herrera no hemos hecho una investigación porque éramos obra, una ejecución para salvaguardar todos los muros, especialmente de contención, que estaban en colapsos, y algunos a punto de perderse, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de ir leyendo en la misma estructura todo este bagaje. El patrimonio es un libro abierto que nos invita a leerlo, que nos invita y nos comparte su conocimiento. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entenderlo, respetarlo, venerarlo, cuidarlo, y él va a darnos toda esta sabiduría. Una de las cosas que quiero mostrarles ahora es si bien la ciudadela ya había sido fruto de muchas investigaciones desde el 70, como pueden ver aquí el relevamiento topográfico que hizo el ingeniero Jorge Arellano en el 73, la empresa Gallardo Herrera en el 21 tuvo la oportunidad de hacer un relevamiento y se hizo uno mucho más completo. Como pueden ver, aquí está marcado lo que era Arellano, había en su momento identificado en el área, y ya con la empresa se abarcó mucho más y ya tenemos un relevamiento completo básicamente del sitio con los sectores que ya en su momento Arellano había identificado como el sector A, B y C, y que este es el sector A, el sector B, el sector C, y que ya después nosotros, como pueden aquí ver marcado, ahí están los 3 sectores, tuvimos la oportunidad de hacer con el equipo de arqueología y ya con otras consultorías que también se hicieron casi a la par para investigación, poder descubrir que había muchas más evidencias arqueológicas, arquitectónicas, y que están en todo este conjunto que nosotros ya lo denominamos el conjunto D, ¿no? Y que llega casi hasta Naranjani y se pueden apreciar canales, restos muy pequeños ya de estructuras arqueológicas, arquitectónicas, y que en su futuro obviamente tendrá que seguirse haciendo investigaciones porque la ciudadela no termina en este límite donde está marcado, sino es mucha más grande, es vasta
y tiene muchas más riquezas, cosa que no se ha ido tocando y creo que ni se imaginaba en su momento Arellano abarcar tanto territorio con esto, ¿no? Entonces, es mucho lo que falta por investigar, pero ya se han dado los primeros pasos. Y en esto hay que agradecer al gobierno departamental de La Paz, que ha puesto todo el empeño para que esta ciudadela pueda conservarse y tenga estas intervenciones que al final están dando resultados. Ok, quiero hablarles un poco más a fondo ya del sitio. El sitio está dado por estos tres sectores que están separados por quebradas y que se van comunicando entre quebrada y quebrada por vías y senderos, en los cuales se van viendo y apreciando estas estructuras que son realmente inmensas. Estamos hablando de estructuras de 18, 20 metros de longitud, ¿no? Que abarcan en estas plataformas que son en muchos de los casos artificiales. Entonces, estamos hablando que era una civilización con un dominio y manejo, primero de la topografía, luego de las curvas de nivel, luego de la hidrología, a tal grado que logró hacer una ciudadela de tal impacto y de gran importancia, ¿no? Para una región, dominando todo el paisaje natural, ¿no? Dominando, convirtiéndolo en un paisaje cultural, ¿no? Que va básicamente adaptándose a las necesidades de esta ciudadela, de su crecimiento seguramente poblacional y lógicamente a todas las adaptaciones que ha ido haciendo la gente de Iscanguaya o de la cultura maya. Miren, esta es una de las estructuras, esta es la estructura 27, que la encontramos en este estado, la tuvimos que apuntalar porque ya había sufrido muchos colapsos en los muros de contención. Se encontraban, lógicamente, aperturas de gran magnitud, no solamente por colapsos, sino lastimosamente por huaqueos, ¿no? Que ha sido uno de los mayores factores para que se vayan deteriorando y que vayan colapsando, y en muchos casos perdiéndose evidencia valiosa arqueológica que nosotros en la conservación era nuestra prioridad. La prioridad que hemos tenido era justamente la conservación de toda evidencia arqueológica para investigaciones futuras. Les voy a ir hablando por los sectores, el sector A, como lo pueden ver, el sector B y el sector C, ¿no? Voy a permitirme retroceder un poquito para hablar del sector A, que el sector A justamente presenta lo que llamaban la parte de la ciudadela, que era la más conocida y que sale justamente en las grandes, en las fotografías, en los grandes textos de historia, en los libros, porque es una de las sectores donde está mucho más completo y está más visible en realidad. No es que se vea completa, sino que está visible, está descubierta y podemos ver justamente, como tienen ahí, todas las grandes estructuras, las habitaciones que se ven muy claramente, tanto las interiores como las exteriores, ¿no? Y se ven los patios que siguen el juego y siguen todo el ritmo del diseño del trapecio. Obviamente del sector B y en este caso el sector B, que es uno de los sectores más chiquititos que se tiene, que está justamente casi en la quebrada 6, que le hemos denominado nosotros así, y que ya va en un rincón como que a trasmano de todo el conjunto. El sector C es uno de los más protegidos. Los patios están casi pegados hacia el cerro, digámoslo así, y no van formando estos trapecios. Las plataformas son más chiquititas, las viviendas y las habitaciones, si bien siguen conformando esta especie de U con estos tres bloques, digámoslo así, habitacionales, en algún caso, como en la última plataforma, es solamente una hilera. Entonces, ya va cambiando un poco y se va adaptando, obviamente, a todo lo que es la topografía del sector. Dentro de qué han sido las intervenciones, hemos tenido mucho cuidado en lo que es la integralidad, ¿no? En lo que es la intervención de reversibilidad y la autenticidad, ¿no?
El equipo de conservación ha trabajado mano a mano, codo a codo con el equipo de arqueología. Aquí nadie era más que el otro, no podíamos decir que conservación era más importante que arqueología o arqueología era más importante que conservación, puesto que los dos en una obra de esta magnitud se necesitan. Y no solo la arqueología y conservación, sino que andábamos de la mano con el biólogo o la bióloga, andábamos de la mano con los químicos, andábamos de la mano con los ingenieros civiles, con los hidráulicos, con los topógrafos, andábamos todos en equipo trabajando con un solo objetivo, la conservación de la edificación. En este caso les puedo mostrar, este es la estructura número 18, están codificadas con números, ¿no? Y como pueden ver, se ha ido rescatando todo el muro, ¿no? Hemos podido recuperar todo lo que eran las secciones de los pisos, los hemos conservado, no se han tocado los originales están por lo menos unos 20 centímetros por debajo, pero sí se han ido cuidando y haciendo tratamientos especiales para eliminación de agua, se ha ido haciendo tratamientos especiales, especialmente en juntas, ¿no? Porque los morteros estaban muy disgregados, había muchos colapsos menores que posteriormente iban avanzando, permitiendo que el agua insuma y esto llevaba a colapsos mayores. Entonces, las pérdidas volumétricas también evitaban las lecturas claras. Como pueden ver aquí, ya se entienden las divisiones de los ambientes subterráneos que los hemos clausurado porque eran parte de nidos de animales, también daban paso a malos entendidos y a huaqueos. Entonces, hemos dejado simplemente el de la esquina, como pueden ver, son medios 50 centímetros, 60 centímetros, no medio metro, que pareciera que está abierto, pero en realidad todo está, se ha respetado el colapso interior, no lo hemos tocado, se han básicamente consolidado todos los muros que se dan atrás, lógicamente evitando mayores daños, cuidando muchísimo el agua. Igual, como podemos ver en el sector izquierdo, también hemos ido recuperando canales y ahora están funcionando para la evacuación de agua de lluvia. Entonces, fíjense, hemos tratado de hacer la mínima intervención, hemos tratado de tener la reversibilidad, la integración territorial y paisajística en todo esto y especialmente la intervención y participación de todos los profesionales. Una de las cosas que hemos sido nosotros dentro de la metodología que hemos usado es justamente las etapas de investigación, análisis, síntesis, reflexión, que aunque parecieran cortitas son las más fundamentales, porque no es que, bueno, está caído, alcemos, volvamos a levantar el muro. No, tiene un análisis, tiene una reflexión, tiene una valoración, tiene un componente filosófico, teórico, muy fuerte por la parte de atrás. Hasta, suena chistoso, pero hasta dónde poner la piedra se tenía que pensar y reflexionar. Luego de estas definiciones de criterios, de intervenciones, de propuestas, ya entrábamos a la ejecución en sí, ¿no? Que si bien era tardada, pero ya estaba con una planificación muy fuerte por detrás. Y posteriormente ya teníamos la difusión, el manejo y el mantenimiento, que hemos tratado de hacerlo con la misma comunidad para que ellos sepan y entiendan cómo se ha ido haciendo y cómo hemos ido usando los materiales. Hemos hecho muchos análisis de los químicos, de los morteros, hemos hecho mandar a laboratorios para que se pueda conocer las composiciones. Nos falta mucho por descubrir porque si bien te dan las composiciones mineralógicas, no nos han podido dar en muchos casos las orgánicas. Sí lo hemos hecho con la bióloga mediante flotación y obviamente microscopios y demás. Básicamente hemos armado un laboratorio in situ. Uno de los criterios que sí hemos tenido mucho cuidado en ir aplicando en toda esta obra, como ustedes ahora pueden ir apreciando, es el hecho de que no teníamos que tener un mortero más resistente que el original, ¿no? Y esto es por justamente dilataciones, movimientos. Estamos hablando que la zona esquistos de Laja es una piedra muy resistente, pero a la vez muy frágil
tiene un manejo muy interesante de la posición. En realidad los muros son un tejido. Es un tejido en 3D. Si lo sabes leer, es un tejido que va creciendo por secciones, que va creciendo por momentos y va acondicionándose, maclándose al contexto, a la tierra, va entrando con el paisaje. Entonces requiere mucho trabajo, básicamente delicado, ¿no? Pero a la vez con técnicas de construcción que hemos ido aprendiendo de los mismos comunarios. El proyecto estaba dividido en 3 fases. La primera, que era una etapa de emergencia, que claramente, como pueden ver aquí, era salvar las estructuras existentes, sí o sí. O sea, teníamos que estabilizar todo lo que se pudiera, ver justamente todos los morteros, todos los muros que habían colapsado y darles estabilidad, porque había otros que estaban a punto de caer. Ha sido, la verdad, el equipo de obreros los hemos ido capacitando meses tras meses, porque era increíble cómo hacíamos las calzaduras, cómo íbamos sacando una piedra, volviendo a colocar otra, porque ya el grado de disgregación que tenían los esquistos de laja ya llegaba a puntos de pulverización por no solamente los agentes climatológicos, sino que también por el hecho de que muchos habían sido huaqueados, o sea, alterados antropológicamente, y que tenían mucho daño, y obviamente también era los colapsos del mismo cerro, digamos, ya que habían hecho aperturas en caminos y los mineros hacían sus pasos, entonces dejaban tierra suelta que iba cayendo sobre las mismas estructuras y obviamente ocasionaban daños. Entonces ha sido un trabajo muy minucioso, muy casi con pinzas, que se ha ido realizando. Aquí es donde les digo que hemos aprendido muchísimo sobre la tecnología. Esta es la tercera fase o la etapa de mantenimiento y conservación preventiva, donde ya casi todos los elementos estaban estabilizados. Como pueden ver, no se ha jugado con, por si acaso, ni cementos, ni nada. Se ha hecho morteros de barro con un 15% de cal. Sí, la piedra, en muchos de los casos, estas piedras que eran de los colapsos de los barrancos, las hemos estabilizado, las hemos consolidado. Si bien ya no eran parte de una estructura, pero sí en su momento fueron parte de muros que ya estuvieron en barrancos y demás, han sido empleadas porque necesitábamos la piedra de la misma resistencia que la piedra que quedaba. Si bien al principio, como pueden ver aquí, hay con cambios y contrastes, parecieran muy rudos, en realidad no son así, porque obviamente estas piedras estaban mojadas, estaban tratadas, y con el paso de 2, 3 semanas se ha empezado a mimetizar, y sí, pero sí han quedado claras evidencias entre las uniones, que hemos tratado de que no haya una unión tan exacta, porque las dilataciones entre una piedra, si bien no es nueva, pero en ese momento estaba siendo reacondicionada, iba a reaccionar física y mecánicamente distinta a lo que sería la piedra original en el muro con el mortero original. Entonces, hemos tenido mucho cuidado en las uniones, en los elementos. Una de las cosas que hemos hecho y que ha sido muy novedoso hasta para el equipo de arqueología, y lo soy sincera, ha sido de que no hemos seguido una línea recta. O sea, no es que mayormente, y eso me explicaban los arqueólogos, es que cuando haces un levantamiento tratas de que se vea a un mismo nivel para que se vea homogéneo, para que te... En este caso no, lo que hemos hecho, hemos seguido las líneas topográficas, o sea, las líneas de nivel, hemos seguido los bordes, en realidad, de todas lo que eran las plataformas superiores, protegiendo y precautelando todo lo que contiene esa plataforma. Ya que estábamos hablando de los muros de contención, en la parte superior teníamos habitaciones, teníamos patios, teníamos elementos que son sumamente valiosos, con información exquisita a nivel arqueológico, antropológico, o sea, de todas las ramas a las cuales teníamos que conservar y preservar. Esa ha sido nuestra principal misión y objetivo de esto.
Los muros, como pueden ver, van zigzagueando en el contorno del terreno porque vamos preservando y conservando todo. Si igualábamos, quedaban huecos que iban a permitir el ingreso de agua. Si bajábamos la altura, muchas partes iban a quedar vistas y desprotegidas que podían haber colapsado. Entonces se ha ido realizando un movimiento con el terreno para conservar todo esto. Lógicamente hemos hecho limpiezas de líquenes, de biocolonización, hemos eliminado nidos de arañas, de víboras, de todo animal que puedan imaginar, hemos eliminado, hemos ido calzando los muros. Estaban muchos con estos palitos que pueden ver que eran simplemente pequeñas estacas que habían colocado seguramente en su momento y que nosotros hemos ido retirando y calzando, como pueden ver la imagen, para dar estabilidad a todos estos muros y estas estructuras para que puedan soportar y mantener mucho más tiempo. O sea, les hemos alargado la vida y obviamente esto nos facilita que a futuro arqueólogos puedan ir y saquen mucha más información de esta ciudadela. Voy a entrar un poco a hablarles de la arquitectura de la misma, la cual se da en base a el trapecio. Es increíble el dominio de la física y la matemática que tenían los pobladores de la cultura Moyo, que el trapecio va jugando no solamente en planta o en las ventanas, sino va jugando en la construcción de los muros. Los muros van siendo un trapecio desde la base hasta la parte superior y también van formando en 3 dimensiones en el interior de los espacios estos trapezoides, digámoslo así, que va generando todo dentro de la concepción. Entonces, cuando nosotros hemos ido haciendo los relevamientos, las mediciones, captando todos los detalles, hemos podido ver, por ejemplo, de que estos trapecios se van ampliando en los muros, que los muros van jugando, por eso van de grande a chiquitos, son trapecios, el mismo espacio es un trapecio, toda su concepción está dada dentro de este elemento que básicamente es una geometría, ¿no? Que te va a ayudar a lo que es una estabilidad antisísmica, ¿no? O sea, es un elemento con una base mayor, una base menor, que obviamente te va a dar una estabilidad estructural sumamente importante, ya que los muros, como los pueden ver aquí, que son realmente altos, estamos hablando de muros de hasta 15 metros, en uno de los casos nos ha dado, imagínense, es sumamente alto, ¿no? Que van realmente conteniendo no solamente el terreno, sino las áreas habitacionales, ¿no? Y van conteniendo también los patios, o sea, son plataformas básicamente realizadas por el hombre, adecuadas a la topografía para ir justamente creando y dando comodidad, dando confort a toda una población, ¿no? Es una gran ciudad, realmente muy interesante, y han visto la dimensión, falta muchísimo por descubrir. Nosotros hemos hecho casi 90, casi 100 estructuras, y no son todas, o sea, hemos dejado todavía algunas, y las que hemos dejado enterradas, ni les cuento. O sea, hay muchísimas más que faltan investigar, faltan sacar. El B estará pues en su 20% de descubrimiento, y falta todavía mucho más. Y aún así no hemos podido ver debajo de las quebradas, que ahí también se ha evidenciado, pero obviamente por falta de equipo y especialidad en alta montaña, es que ya no hemos podido ingresar, pero hay evidencias, ya hemos podido ver con los drones. Como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Las estructuras son sumamente increíbles, tienen cimientos muy pequeños, está básicamente todos estos grandes muros sobre piedras pequeñas. Podemos ver aquí, por ejemplo, uno de los canales, ¿no? No sé si pueden ver en la foto superior de la izquierda, o de mi izquierda, o de la pantalla. Justamente estos canales son los que van distribuyendo dentro de los terrenos, dentro de todo lo que es la topografía, y van removiendo el agua. Es realmente impresionante justamente cómo la tecnología que ellos van empleando permite que estos muros, como pueden ver, que están sobre las grandes quebradas, justamente puedan soportar una carga propia
y puedan también soportar los empujes de la tierra. Entonces, es realmente impresionante cómo han ido construyendo. Quiero mostrarles esta imagen que es justamente del sector B. Como pueden apreciar, son las estructuras en su momento, pero todas las lomas que ustedes ven ahí aún son estructuras por descubrir, son estructuras que han quedado aún para la investigación, ¿no? Muchas de ellas ya, no muchas, casi todas hemos consolidado, han quedado muy pocas sin intervención, puesto que falta todavía mucho por seguir haciendo. Pueden ir viendo en estas imágenes cómo estas grandes edificaciones nos van mostrando una ciudad muy compleja, nos van mostrando unos núcleos habitacionales que se van intercomunicando por calles entre unos y otros, ¿no? Que nos dan a entender que estos albergaban a grupos sociales, seguramente, y esta es mi hipótesis, familiares, porque van compartiendo un patio que es la manera de vida que también va manejándose del trapecio, ¿no? Y van dominando todo lo que son el clima, el medio ambiente, ¿no? Van poniendo y manejando todos los recursos que tienen alrededor y lógicamente esto beneficia. En el medio de esta es la estructura 17 o la plataforma 17 como nosotros la conocíamos, donde ustedes pueden ver cómo el dominio de las pendientes, el dominio de la luz, las visuales, el viento, ha sido considerado y lógicamente ha influenciado en la manera de construir, en la manera de proyectar a la arquitectura, en la manera en que van a vivir en el sector y sacarle el máximo beneficio a todo lo que es justamente en la parte habitacional. Una de las cosas que es interesante que hemos ido viendo y recuperando, en este caso en el sector B, es que las estructuras son de mayor dimensión. Una vez que se han empezado a consolidar, han ido saliendo muchos elementos arqueológicos y hemos podido detectar que en su gran mayoría estas estructuras justamente son de gran envergadura y que posiblemente tenían o servían para rituales, ¿no? Porque tienen las tipologías, si bien características, pero manejan algunas diferencias sumamente importantes a nivel constructivo, a nivel tecnológico, la calidad del manejo estructural es evidente, ¿no? Cómo va inclusive desarrollándose hacia la topografía del sector es sumamente valioso. Voy a ir saltando un poco en este sentido, entrando ya a la reflexión y conclusión. Creo que hemos aprendido mucho de la tecnología, de la arquitectura, del manejo del medio ambiente, de la ciudadela. Pero creo que es en la punta del iceberg. Falta mucho por investigar, falta mucho por descubrir. Creo que, como ustedes pueden ver, la ciudadela y los habitantes de la ciudadela, todos los de la cultura Moyo, en su momento han comprendido cuál era la unión con la naturaleza, con el paisaje, la forma de entender al ambiente, al contexto en el cual estaban, porque obviamente van aprovechando toda esta topografía tan maravillosa. Ahora se la ve desértica por el hecho de las minas, pues han desviado el agua en muchos de los caudales y es una lástima, igual que en el río Llica, ya el color ha perdido, es un horrible amarillo gracias al mercurio que van poniendo hacia ellos y todas las afectaciones que esto conlleva. Pero creo que esta ciudadela es un libro que nos han heredado y que contiene tanto conocimiento y sabiduría que creo que me faltaría toda mi vida para poder acabar de entrar y aprender todo lo que ellos tenían. Solo quiero terminar con esta reflexión, que es una de las frases que utiliza la UNESCO sobre lo que es el patrimonio cultural, que es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta el presente y transmitida a las generaciones futuras. Es nuestra obligación mantener nuestro patrimonio para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de justamente vivir esto, de aprender de esto y no olvidar de dónde son, ya que es nuestra herencia, es lo que somos. Gracias.
Paulita, realmente he quedado muy complacido por esa labor importante que has desarrollado junto a tu equipo, ¿no? Y estoy además orgulloso porque ahora creo que tenemos en Bolivia la capacidad de enfrentar proyectos multidisciplinarios con gente de alto nivel, como es tu caso. Sin embargo, por supuesto, me quedan algunas preocupaciones y también algunos comentarios que quisiera vertir. La primera cosa que considero que es importante decir es que hay que mencionar que Ponce Sanginés fue el iniciador de la investigación en Iscanguaya, ¿no? De hecho, él tenía una hacienda que se llamaba Hacienda Moyo Ujú. y él bautizó a la cultura con el nombre de su hacienda. Eso fue una arbitrariedad, por supuesto, pero es increíble cómo pensadores contemporáneos como Deleuze y Guattari utilizan la frase, la palabra inscribe en los cuerpos, ¿no? Porque realmente los habitantes actuales de la región se autodenominan Moyo, ¿no? Y eso nos has mostrado en las primeras diapositivas, Sí. orgullosos de ser Moyos, aunque claro, probablemente no haya una conexión muy directa cultural entre los antiguos Moyos y los actuales habitantes de esta región, ¿no? Ahora, luego que intervino en la década de los 70 Jorge Arellano López, me parece que trabajaron en la región, en el sitio, entre el 73 y el 76, algo así, ¿no? Muy, muy difícil llevar a cabo una excavación en un sitio tan grande, ¿no? Y me hace recuerdo un sitio que he conocido recientemente, muy próximo a Iscanguaya, valga de paso decirlo, que se llama Camata, que está cubierto por la vegetación y hay un sitio que es claramente el sitio central, ¿no? Que a duras penas hemos transitado por ahí porque está muy, muy cubierto. Y mientras caminábamos para salir por el otro lado, las estructuras continuaban y continuaban y continuaban. Entonces, no me sorprende que Iscanguaya tenga todavía más sectores por descubrirse, ¿no? Hacia Naranjani, por ejemplo, han de haber muchas más estructuras, ¿no? En la época que empezó a excavarse, si bien se consiguió algo de financiamiento, no había mucho la noción de conservación, entonces eso ha dado lugar que muchas estructuras colapsen y se pierdan tal vez definitivamente. De lo que ha quedado, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que con las acciones que se han llevado a cabo puedan mantenerse por mucho tiempo, teniendo en cuenta que la topografía es muy difícil, es un terreno en pendiente? Y segundo, que los apuntalamientos que nos has mostrado en tus fotografías, que por cierto son muy lindas, son de madera. Y la madera se degrada con mucha facilidad, ¿no? ¿Ustedes han previsto algo de esto? Sí, mira, te cuento que los apuntalamientos que he mostrado, las fotos que te he mostrado han sido todo el proceso, porque en realidad ya no han quedado puntales. Ay, Hemos, todo lo que estaba apuntalado, en su momento se ha intervenido, se ha conservado, se ha consolidado a nivel estructural para que soporte. Los trabajos que hemos ido haciendo, como te digo, no los hemos hecho solo con el equipo de arqueólogos, también hemos ido consultando, por ejemplo, a químicos. Hemos tenido, no sabes, un montón de videollamadas con el profesor Carlos Cano, que, que básicamente nos iba asesorando desde el Cusco. También hemos tenido Fernando Castro, que también nos ha ayudado, que también es químico y que a él también nos ha ido ayudando. Yadiel Villafuerte, que es ingeniero civil, pero él tiene una maestría en edificaciones históricas en Italia. Entonces, ha sido mi ángel porque era el único ingeniero que me entendía cómo hacer los morteros de barro y cómo calcular un mortero de barro sin que me diga que solo dura 30 años. ajá. Entonces, ha sido, como te digo, increíble, igual a Inés, ¿no? Que ha sido la bióloga.
la medioambientalista, que con ella, no sabes, hemos recorrido toda Escanguaya y era chistoso porque los obreros se hacían la burla, plantitas, para captar lo que estaba en los morteros, pero nos veían así con todas nuestras flores de plantas y hojas y no sé qué, y nos decían, ¡ay, qué feas!, Se ¿no? O están sea, dedicando a otro negocio, diría. sí, pero creo que todo este conocimiento de todos ha aportado para que las estructuras estén estables. Hemos hecho el mejor trabajo profesional, muy responsable en ese sentido. Como te digo, hemos ido armando laboratorios, realmente un chiste en pleno campamento, pero hemos logrado realmente descubrir muchos de los compuestos orgánicos que va teniendo. Nos falta mucho más, obviamente, pero sí, una de las cosas que hemos cuidado mucho y hemos garantizado en la intervención, como te dije, han sido los criterios de intervención, pero más que nada el hecho de que no haya elementos rudos que dañen las estructuras. Una de las cosas que va ocasionando que las estructuras vayan colapsando, primero es que las juntas estén sueltas, o sea, hay una degradación en las juntas que ocasiona que las piedras se suelten y estas caigan, ¿no? Porque permite el paso del agua y demás. Hemos hecho juntas en todas las estructuras. Habida o por haber, se hacía juntas. Segundo, las uniones. Si bien hay un colapso, para que no jale al resto, hemos tenido cuidado de que no estén trenzadas, sino que estén adosadas y que obviamente funcionen por las dilataciones, por las mismas cargas, los asentamientos diferenciales que se van haciendo en una construcción nueva hacia la otra, no vayan afectando a lo nuevo. Hemos estabilizado, calzado muchas de las estructuras desde las bases, básicamente desde los cimientos, dando apoyos triangulares, creando justamente estos trapecios, ¿no? Para que pueda estabilizarse. O sea, ha sido un trabajo básicamente de 3 años. Oh, wow. Muy interesante. Ahora, en Claro. alguna de tus fotografías he visto, he alcanzado a ver unos gaviones. Esos gaviones, ¿dónde se colocaron? Supongo que en la parte más baja, ¿no? De la ciudad. Claro, lo que pasa es que también se ha considerado en el proyecto y esto hemos ido trabajando mucho con supervisión con el ingeniero Delgadillo, Johan, que se tenía que consolidar, como tú dices, o sea, es un terreno inestable. Nosotros hemos hecho un análisis del suelo, ¿no? Donde se observa mucha carga de arcillas, ¿no? Con bastante gravillas, algo de limos, a lo cual hemos ido con estos gaviones estabilizando las quebradas para el arrastre fluvial de todo este material. Entonces, no solamente hemos puesto gaviones en las áreas con malla, en las áreas donde no hay las estructuras, y dentro de las estructuras se han puesto pircas, ¿ya? Solo piedras con morteros, de manera igual como si fueran muros de contención, en los lugares donde la tierra va a ir soltando, donde haya posibles deslizamientos para contener todo este material. Entonces, se ha ido previniendo de esta manera también el hecho de que todo eso no daña las estructuras. Lógicamente, ninguna intervención es eterna, Sí, sí. ¿no? Pero me da la Necesita esperanza mantenimiento. de que sí tenga una importante duración, digamos, ¿no? Porque creo que Eso eso es sí, lo que todos buscamos. Una pregunta que muchas veces me he hecho es, ¿cómo son los cimientos de las habitaciones, de las estructuras en Iscanguay? mira, los cimientos que tienen son piedras muy pequeñas, son casi lo que nosotros conocemos como la piedra huevillo, o sea, la piedra redonda, la manzana, que van colocadas en la base, o sea, casi no tiene cimientos, solamente es estabilidad que le dan, porque en realidad el muro, como está la tecnología que tiene este muro, que es un trenzado, como te decía, te lo pongo así, son hileras que van creándose así, de nivelación, que son piedras inmensas, teníamos piedras de hasta 1,20 de laja, delgadas, ¿no? De 15 hasta, hemos encontrado hasta 5 centímetros, o sea, son piedras de nivelación que van sobrepuestas, palmadas así, pero también van así, o sea, van insertadas en ángulo en la tierra. Mm. Estas capas de nivelación que van insertándose así, además que van
como en un tejido, van trenzándose. Ujú. ¿Sí? Van por debajo, o sea, una vez que pones esa, va encima lo que es la piedra de carga. Esta piedra de carga es mucho más pequeña, maciza, también es esquisto de laja, pero ya con un poco más de carga mineralógica. Entonces tiene, y esto hemos visto por estudios que hemos hecho de corte de la piedra, estos estudios pétreos, que hemos podido contener que casi tiene en un 40-45% hierro. Por eso es que a veces los bloqueadores van y suena pues como si fuera oro en todo lado, porque no es que suene, no es que es eso, sino que tiene una carga tan importante de hierro para detonar los bloqueadores estos de minerales al tiro. Claro. Y a propósito de lo que acabas de decir, algo que me gustó en tu charla fue que comparaste el sistema de construcción con el tejido. Y eso es algo que yo lo dije hace tiempo ya, bueno, como tú sabes, más de 25 años que estoy estudiando los chulpares de adobe. Mm. Y he encontrado que los albañiles, diríamos, eran tejedores, estaban tejiendo sus adobes. Y esto era altamente significativo porque el tejido es el arte mayor en el mundo andino prehispánico, ¿no? Entonces, así como están tejiendo para sus vestimentas, están tejiendo sus casas, las casas de sus muertos, en fin. Y entonces esta coincidencia realmente me alegra muchísimo, coincidencia en criterios, ¿no? Y también quería, por último, hacerte una pregunta. A propósito de los chulpares, nosotros hicimos algunas intervenciones en el sitio de Cóndor Amaya, que está en la jurisdicción de Humala. Y nosotros hicimos el primer reporte el año 96 y las comunidades no les interesaba mucho la intervención ni los sitios. Mejor si desaparecían, inclusive nos llegaron a decir. Pero ahora que ya ha pasado un buen tiempo y que de alguna manera esto se ha puesto en valor, aunque falta, yo creo, algunos componentes como el museo que esperamos que este año se cristalice, los años nuevos aymaras, el Vilcacuti le llaman, se han hecho muy populares en Condoramaya. Entonces, cada 21 de junio, desde hace unos 7 años, se hace una celebración y la gente se sube arriba de los chulpares y yo cuando voy, que no son todas las veces, estoy peleándome, por favor, bajen de las estructuras y además el yatiri, cuando termina de cortarle el cuello a la llamita en la ceremonia que sabemos que es muy importante para ellos, la huilancha, la sangre recogida la tira a las paredes de los chulpares. Entonces, yo preferiría que se haga la ceremonia, pero no en el sitio. Sin embargo, al comienzo de tu intervención, tú decías que esas ceremonias más bien deberían hacerse dentro de Iscanguaya. ¿Por qué piensas eso? Lo que pasa es que es por la importancia y por la identidad y la apropiación. Cuando los comunarios no la usan, la estructura, la olvidan. Y si la olvidan, no la cuidan, no le dan el valor que tiene. Para ellos es, como tú dices, es un conjunto de rocas y mejor si se destruye, ¿qué te importa? ¿No? Ya no hay esa relación que tienes. Pierden esa identidad hacia ese lugar. Cuando uno empieza, y esto son dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, te doy una idea, nos han durado muy poquitos los obreros de la comunidad. No les interesaba restaurar el sitio porque ellos decían, no es nuestro, no se veían identificados en él. Entonces, es un problema porque el único que quedó, que era el más viejito, que era don Félix, él sí, y llevaba a rastras a sus hijos, te diría así, a rastras a ir a trabajar, porque él decía, mi papá sí me contaba y me llevaba al sitio. Mi abuelo, él venía a hacer las ofrendas al sitio. Mis hijos están olvidando eso. Y con eso, conmigo va a morir lo último de lo de Iscanguaya, o sea, la memoria de Iscanguaya. Entonces, fíjate esa situación. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa?
Y eso te doy la razón, porque no, no sucede. Cuando ha habido una de las presentaciones, la gente iba, mira, hasta los diputados y no sé qué, se iban y se iban al muro a sacarse fotos en la puerta y tú así que quieres jalarte los pelos y dices, acabo de restaurarlo, no, o sea, no lo dañes. Sí, sí. Pero es educación. O sea, lo que pasa es que tienes que enseñar, y esta es una de las cosas que a mí me apena muchísimo, pero es que no tenemos esa cultura de bienes arqueológicos o de bienes patrimoniales, ¿no? O sea, en otros lados, y es triste, tú vas viene un extranjero, por no decirle un gringo, ¿no? Y no se va a trepar al monumento, no se va, o sea, va a mantener su distancia, porque es educación, es una cultura, es una educación hacia estos lugares. Las ritualidades no son malas. No le va a ser, si está bien protegido, está conservado, la sangre que se, no le va a afectar, o sea, no va a haber una afectación crítica real. La afectación es que la gente se suba, se trepa, o que nos hagan, así muy cortito en la isla del Sol, venía la gente y me sacaba piedritas. O sea, entre los muros hay piedritas que suenan chistoso, pero son las estabilizadoras y son las que van creando todo el equilibrio en el muro. Y la gente se las sacaba como recuerdito. No me Claro, destroces el muro. Entonces, le sacas sí. eso y el muro se cae. Sí, O sea, pues porque en el propio sitio de Tiwanaku vemos con preocupación cómo cuando se celebra el Año Nuevo Aymara, desde hace ya 35 años, me parece, la gente se trepa a los muros, mueve los bloques, tira sus desperdicios, bueno, hace un montón. Entonces, sí es un arma de doble filo, pero me acuerdo muy bien en una anterior conversación que tuve contigo, inclusive me anoté el día que conversamos y tú decías, la gente no se siente identificada con el sitio, ¿no? Y eso sucede en muchos lugares. Lastimosamente, muchas veces para que la gente tome a los sitios como por ejemplo me ha ocurrido en Pugrata, en Guarijana, en Condoramaya, etcétera, etcétera, para que la gente se identifique con el sitio como algo propio que es de sus ancestros. A veces hay que entrarles por el lado del turismo, ¿no? Miren, si este sitio lo conservamos, vamos a captar contingentes de gente que va a venir a conocer y van a dejar dinero. Entonces, no me parece que sea, que vaya por ese lado, ¿no? Ni siquiera la arqueología está al servicio del turismo, para empezar. Y segundo, que la gente debería sentirse identificada porque es nuestro simplemente, no porque nos va a reportar un fin económico, ¿no? Bueno, Paulita, te agradezco muchísimo, realmente estoy muy complacido. Estoy seguro que te voy a invitar nuevamente porque lo de Pilcocaina es algo muy interesante también, donde tú has intervenido el año pasado. Entonces, simplemente te dejo las últimas palabras de despedida para que también cerremos el programa. muchísimas gracias, Edu. Realmente agradecerte tu invitación. Realmente yo he tenido la suerte de ser tu alumna en una de las clases. He aprendido demasiado. Te lo puedo hacer así. Tu conocimiento es amplio y gracias por compartirlo. Creo que la mejor manera de educar a la gente es justamente compartiendo el conocimiento. Estamos en la obligación nosotros que somos como que custodios del patrimonio, porque al final esa es nuestra labor. Somos tú y yo, y los que estamos en este rubro somos los guardianes de la cultura, ¿no? Tenemos que educar a la gente y no hay otra más que en esta manera de difundir y llegar a todo el mundo para que sepa que no se tiene que destrozar, que parecen cosas absurdas una vez, pero más que nada es el hecho de que, hey, esto es suyo, es mío, es de toda Bolivia, ¿por qué lo vas a destrozar? Cuando más bien tendríamos, como tú dices, sentirnos tan orgullosos de decir, esto ha hecho mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, o sea, esto es lo que soy. Y Correcto. realmente eso es pues una cosa de orgullo. Tenemos tanta cultura, como tú dices, o sea, creo que no nos alcanzaría los dedos de todos los habitantes de la ciudad de La Paz para contar todo el patrimonio que tenemos. Sí, y claro, lastimosamente cuando alguna vez hemos tenido problemas con otros sitios,
me han hecho entrevistas en la radio, en la televisión, yo les he dicho, pero ¿a quién le interesa nuestro patrimonio arqueológico? A los arqueólogos, por supuesto, a los antropólogos, a los historiadores, a los arquitectos y de otras ramas, uno que otro, porque las autoridades para la foto están bien, pero no para la protección, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Pablita, y a los que nos han acompañado en esta sesión, un saludo cariñoso, ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad.